Hoy continuamos con el ciclo de Cristología que hemos empezado. Y yo quiero compartir hoy un punto muy bonito que a mí me gusta mucho acerca de la Cristología. Bueno, en el título que le he puesto yo es Él es. Él es. Es una parte muy bonita de la Cristología. Sí. Uno de los puntos de inflexión y uno de los episodios más significativos, creo yo, en cuanto a la historia del pueblo de Israel, es ese momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Se acuerdan la historia, no? Sale de Egipto para ir a buscar la tierra prometida que Dios le había prometido, ¿no? Y pues, aunque la persona, el más ateo, la persona más desconectada del tema religioso, yo creo que está más o menos familiarizado con ese episodio porque hay películas y hay un montón de historias al respecto, ¿no? Y el relato bíblico cuenta la historia de que pues, antes de que ocurriera eso, cuando el Señor va a llamar a Moisés para que lidere la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, Moisés ya se había ido de la casa del faraón. Él había sido criado en la casa del faraón como uno más allí, prácticamente como un hermano del que era en ese momento faraón. Pero por circunstancias que no vamos a hablar ahora, él se fue del palacio del faraón y ahora estaba viviendo en el desierto. Él había huido al desierto, había ocurrido un accidente, había matado a un egipcio y tal, y se había ido pues a vivir al desierto, ¿no? Y en ese momento dice la palabra que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Ocurre este episodio también muy emblemático de la palabra del Señor, en el que él ve que hay una zarza, un árbol de zarza allí ardiendo y no se consumía, ¿no? Y el Señor le habla, ¿no?, allí a través de eso, y es en el punto en donde Dios le dice a Moisés que él era el elegido para sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Y yo no sé si en aquel momento, la verdad es que yo lo dudo mucho, pero no sé si en aquel momento Moisés estaba muy puesto en lo que era, entre comillas, la teología de su pueblo. Recordemos que Moisés había sido criado en el palacio del faraón de Egipto, ¿no? Él tenía muy arraigada esa cultura egipcia, porque de niño pues estudió allí, habrá estudiado la cultura egipcia, habrá estudiado los idiomas allí que se hablaban en Egipto, ¿no? Y probablemente, muy probablemente tenía esa cultura muy arraigada, ¿no? Porque lo primero que Moisés le pregunta a Dios cuando él está hablando con él, lo podemos ver en el capítulo 13 de Éxodo, del libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3, versículo 13. Dice la palabra, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, o sea, más o menos Moisés está haciendo como un resumen de lo que Dios le había mandado. Entonces le dice a Dios, bueno, entonces llego yo a los hijos de Israel, porque él estaba en las afueras, él estaba como en otro ambiente allí. Y les digo, el Dios de vuestros padres, entre paréntesis es curioso cómo Moisés todavía no se identifica con su pueblo, con el pueblo de Israel. Le dice, el Dios de vuestros padres, ni siquiera se incluye, ¿no? Me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y para mí siempre ha sido un misterio por qué Moisés pregunta precisamente por el nombre de Dios, ¿no? En teoría, cualquier israelita, si tú vas ponte en los zapatos de Moisés, si te vas a donde estaba el pueblo de Israel y les dice, me ha enviado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para que haga esto y esto y esto. Seguramente cualquier persona del pueblo de Israel iba a estar puesto en lo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era. ¿Quién era pues ese Dios? ¿De quién estaban hablando, no? Pero es muy probable que el Moisés del que estábamos hablando en ese momento estaba hablando ese Moisés que tenía esa cultura
judía, egipcia, con todo ese bagaje egipcio en ese momento, ¿no? Los egipcios tenían un montón de dioses, todo eso lo sabemos, ¿no? Y cada dios pues tenía su nombre, ¿no? Tenemos el dios del sol, Ra, el dios de la guerra, este y el otro, y aún donde estaba viviendo Moisés en ese momento, pues él estaba rodeado de pueblos cananeos, y los pueblos cananeos pues más de lo mismo, ¿no? Tenían un montón de dioses, cada quien con su función y tal, y qué sé yo, ¿no? Entonces es muy posible que Moisés, en su mente, de su cultura, de su bagaje, necesitaba ponerle nombre a ese Dios que le estaba hablando, con quien estaba conversando en ese momento, ¿no? Hace 2 semanas hablamos acerca de la imagen de Cristo. No sé si se acuerdan. Cristo como la imagen del Dios invisible, ¿no? Y estuvimos hablando de algo muy interesante, creo yo, y de cómo era imposible que el hombre ilustrara o llegara a ilustrar con imágenes, con pinturas o con estatuas o con cosas hechas de mano, que lograra ilustrar la grandeza de Dios. Dios había prohibido hacer imagen y semejanza de cosas que estuviesen arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra, incluyéndolo a Él. Entonces era súper difícil, por no decir imposible, intentar ilustrar la grandeza de Dios. Dice la palabra que ¿cómo poder representar una imagen de Dios cuya grandeza, dice la palabra, que ni los cielos lo pueden contener? O sea, la grandeza de Dios no lo pueden contener los cielos. ¿Y cómo vamos a pretender nosotros como seres humanos hacer un dibujo o hacer una estatua de algo que haga justicia a lo que Dios es, ¿no? Me parece que eso está fuera de lugar, ¿no? Y a pesar de eso, hablábamos hace 2 semanas que Dios en su infinita misericordia, ¿no?, nos regala la única imagen que puede representar fielmente la grandeza de Dios. ¿Quién era la imagen? Jesús, ¿no? La imagen del Dios invisible, ¿no? Y a Moisés en ese momento yo creo que se le presenta una situación similar, ¿no? Su cabeza, en la cabeza de Moisés, ese Dios que le está hablando en ese momento, ¿no?, tiene que tener un nombre, ¿no? Tú te tienes que llamar de alguna manera, Señor, porque en ese tiempo el nombre era muy importante. El nombre hablaba de la esencia, de la naturaleza, no de la persona, de la esencia del ser, ¿no? Y no solamente en caso de los dioses, en caso de las personas, pues también, ¿no? Hoy en día, pues cuando van a elegir los nombres, la verdad es que alguna persona relevante o algún artista de cine o algún cantante que le gusta al padre o que le gusta a la madre, pues ese es el nombre que le pone, o el nombre de moda, ¿no? Suele pasar que hace unos 15 años, 16, por ahí estaba de moda Sofía y todas las niñas se llamaban Sofía y después todos los niños se llamaban Hugo y no sé, yo veía Hugo, porque se ponen de moda los nombres, ¿no? Pero en ese tiempo el nombre tenía que hablar de la esencia de la persona, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90, le cuento esto como anécdota, a mí me gustaba mucho una serie de televisión, que era una sitcom que era muy, muy cómica, y uno de los personajes, que era muy neurótico, en uno de los capítulos pues dijo, pues ya sé cuál es el nombre que va a tener mi hijo, ¿no? Estaba prometido con una chica. Entonces su prometida le pregunta, ¿cuál es el nombre? 7, le dice. 7, sí, 70 veces 7. Y claro, pues hubo una pelea allí porque ¿quién le va a querer poner 7 a su hijo, no? Y lo curioso es que un día, en esta misma iglesia, cuando estábamos allí en San Juan, en la calle San Juan, vino una pareja, una familia, y eran... curioso, y al final de la reunión yo voy y hablo con el padre, y, ¿cómo estás? Se presenta, y tal. Y esta es mi esposa, tal, y este es mi hijo 7. Yo no me lo podía creer. 7. Pues puede ser que vieron la serie, ¿no? Yo creo que si alguien me estaba filmando en ese momento, creo que disimulé. No pude disimular muy bien, no. Pero
Y es precisamente lo que quería decir con esto, es lo ligero que es para nosotros, pues muchas veces ponerle un nombre, pero en ese tiempo tenía mucho peso, porque el nombre hablaba de la presencia del ser, ¿no? Y vemos hoy en día, por ejemplo, en la escritura, cómo pasa de un Abraham a un Abraham, porque Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham era padre exaltado y después le pone padre de muchas naciones, porque iba a cambiar la naturaleza de la persona de Abraham. Lo mismo con Sara, a Sarai, lo mismo ocurre con Jacob, que le pone Israel, lo mismo el nombre, incluso Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, ¿no? Pero la pregunta, a lo que quiero llegar yo es la siguiente pregunta. ¿Existe, de la misma manera que hablamos acerca de las estatuas y la ilustración a Dios, existe algún nombre o algún término en el universo, ¿no? En el idioma que sea capaz de englobar la esencia o la naturaleza para describir la plenitud de Dios? ¿Existe alguna palabra, algún nombre que pueda meter, englobar, resumir la grandeza del Señor? Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y esto es lo que le responde Dios a Moisés. Y respondió Dios a Moisés después que le preguntó, y me preguntan el nombre, ¿qué les respondo? El nombre que Dios le dice a Moisés es: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, ¿no? A partir de este texto que acabamos de leer, a partir de este yo soy el que soy, hoy en día en nuestras Biblias tenemos la palabra Jehová, aunque la palabra Jehová, la verdad es que es algo que ha cambiado mucho durante el tiempo, porque es una mezcla entre el Yahweh que se pronuncia aquí, incluso con sincretismo de otros dioses, y la palabra Adonai. Es complicado y no nos vamos a centrar en eso. Pero los eruditos bíblicos casi todos están de acuerdo en que la pronunciación que en ese tiempo se extrajo de yo soy el que soy es la palabra que hoy conocemos como Yahweh o Yahvé. Esa es más o menos la pronunciación, ¿no? No podemos estar 100% seguros, porque el hebreo que se habla en Israel hoy en día es un idioma que se rescató, es un idioma moderno. El hebreo se había perdido, ¿no? Y no se sabe, sobre todo la palabra Yahweh era una palabra que estaba prohibida mencionar. Entonces, imagínate una palabra que estaba prohibida de un idioma que se perdió en el tiempo, poderlo rescatar, aunque bueno, con estudios y eso, es muy probable que la pronunciación sea parecida a Yahweh, a partir de ese yo soy el que soy, ¿no? Pero independientemente de la pronunciación del nombre, lo curioso es que Dios le dice a Moisés: ¿tú quieres saber el nombre? Pues yo soy el que soy. Ese es el nombre con el que yo seré reconocido. Yo soy el que soy, es decir, yo soy el que existo, el que soy un ser, ¿no? El verbo ser o el verbo existir es el verbo probablemente más importante de cualquier idioma, ¿no? Casi todo gira en torno al verbo ser, al verbo existir, ¿no? Sin el verbo ser no existiríamos, pues es el verbo del ser, ¿no? Y a mí se me ocurre pensar que cuando Dios le responde esto, probablemente no llenó las expectativas de Moisés, ¿no? Yo creo que Moisés estaba esperando: vamos a ver, si vamos a salir de Egipto, Dios se debería llamar, no sé, el aplasta egipcios o algo así. O sea, si me hubiese dicho el Dios del fuego que vomita flechas de fuego, pues así. Me voy a ir con el Dios del fuego, que va a hacer llover fuego y que va... Pero dice: yo soy el que existo. Yo soy el que soy. Tanto es así que Moisés más adelante le dice a Dios: pero bueno, es que no me van a creer. Entonces Dios, hasta allí donde le dice: pues mira, coge tu vara y se va a convertir en una serpiente,
y después le dice, mete tu mano aquí en la camisa y sácala, y la mano estaba llena de lepra, ¿no? Y después le dice, es que yo no sé hablar, y bueno, pues anda donde Aarón, tu hermano, que te ayude a hablar y todo. Y un montón de excusas, ¿no? Porque yo creo que a Moisés no le llenó mucho el hecho de que Dios era el que era, ¿no? Pero lo importante y lo que yo creo que Dios quiso sembrar en el corazón de Moisés y en el corazón de todo el pueblo hebreo, cuando Dios dijo esas palabras, yo soy el que soy, es que a diferencia de todos esos dioses que Moisés estaba acostumbrado a ver en la casa del faraón y en la cultura egipcia, a diferencia de todos esos dioses que habían en la cultura cananea, que estaban alrededor de ellos, Dios era el único que era el único que existía. Yo creo que era algo como que quería como transmitir esa exclusividad de que Él era el único que existía, Él era el único que es. Yahweh es el único, ¿no? Y hay un grupo de cristianos, queridos hermanos, que lamentablemente se han desviado de la ortodoxia, que nosotros hoy en día conocemos como unicitarios. También se les conocen como solo Jesús, o los hermanos del nombre, también se le llaman, porque ellos tienen una objeción con el nombre de Jesús, que para mí a veces raya en lo ridículo, ¿no? Pero ellos hacen énfasis en que Dios es uno, entonces que el Padre es el mismo Jesús, y Jesús es el mismo Padre, y el Padre es el mismo Espíritu Santo, simplemente que Dios es uno y se manifiesta pues de diferentes maneras, ¿no? Porque ellos dicen que Dios es uno, entonces ellos en ese sentido pues niegan la Trinidad. Y ellos hacen énfasis, básicamente es en el nombre de Jesús, ¿no? Y si nosotros pensamos, ¿por qué los seres humanos tenemos nombres? ¿Se le ocurre una razón por la cual nosotros tenemos nombres, hermanos? Identificación, ese es lo primero, pero hay también una segunda razón, para identificarnos y para... Sí, para llamarnos por el nombre, Pepito, a cenar, sí. Para identificarnos, y también hay una segunda razón. No sé si ¿Por qué los nombres son diferentes unos de los otros? yo cuando nací mi hija le puse María, por la Virgen María. Ah, pues muy bien. Para que la proteja. Ah, pues muy bien. Porque estaba malita también. Ah, ok. Pero, No sé si tiene algo que ver también. pero no, básicamente la pregunta es que nosotros, eso, para identificarnos y para distinguirnos, ¿no? Lo mismo, identificó a alguien, identificó a José y identificó a mi hermana. Exactamente, sí. Gracias por la aclaración. Pero bueno, nosotros si tenemos, si hay dos Juan, pues tenemos que ir tirar de apellidos, como por ejemplo en el caso de Jesús, cuando había un Jesús de Nazaret, porque probablemente había un Jesús en Galilea y había otro Jesús en tal. Era un nombre común. Jesús era realmente Yeshua, el Josué, que nosotros todos conocemos, ¿no? Pero es eso, para identificarnos, ¿no? Para identificarnos y para distinguirnos los unos de los otros. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué necesita un nombre un Dios que es único? Sí, yo siempre me he hecho esa pregunta, yo no sé si a ti te parece una pregunta válida. ¿Para qué necesita tener un nombre un Dios que es único? Y para mí esa es una de las razones o una de las cosas que encierra ese yo soy el que soy, ¿no? Encierra ese carácter exclusivo de Dios. Yo soy el que existo, ¿no? A diferencia de todos los demás dioses, Él es el que existe. Los demás son inventos, los demás son construcciones humanas, los demás son mitos, los demás son leyendas. El que existe soy yo. Y yo creo que eso es lo que le quiso transmitir Dios a Moisés en ese momento, ¿no? Y cuando comenzamos a leer, cuando comenzamos esta serie de mensajes acerca de la cristología, destacamos un episodio, creo que fue el principio, creo que fue lo primero que hablamos acerca de Jesús cuando comenzamos esta serie de cristología. Allí, en el episodio de Cesarea de Filipo, cuando Jesús llega y se pone a hablar con sus discípulos, ¿qué es lo que les pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Es la pregunta que nos estamos haciendo con este ciclo de cristología, ¿no? Y yo soy, es precisamente esa misma palabra que el Dios que llama a Moisés le dice.
yo soy. Y me gustaría que terminásemos en esta mañana la palabra en los yo soy de Jesús, porque son preciosos y me gustaría que hiciésemos un repaso precisamente de los yo soy. En griego, yo soy es ego eimi. Todas las veces que Jesús dice yo soy, dice ego eimi en griego. Entonces vamos a ver los ego eimi de Jesús o los yo soy de Jesús. El primer yo soy que tengo en esta mañana es yo soy el Mesías. Yo soy el ungido, el rey ungido. Cuando estaban interrogando a Jesús en el concilio, dicen que estaban los religiosos, estaban allí los fariseos, los escribas y estaba incluso el sumo sacerdote del concilio. Y le estaban confrontando porque habían testigos que estaban diciendo, este fue el que dijo que iba a destruir el templo y que iba a llegar con un caterpillar y iba a arrasar todo el templo y tal. Y estaban diciendo mentira también acerca de Jesús y exagerando todo, ¿no? Y el sumo sacerdote va y le pregunta a Jesús para que se defienda, ¿no?, de las acusaciones, ¿no? Y dice la palabra, esto lo encontramos en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, dice que a partir del versículo 61, 14, 61, 62, imagínate la situación, estaba Jesús allí, estaban todos rodeados diciéndoles este dijo y este tal y tal, y Jesús estaba allí, dice la palabra que él estaba callado, versículo 61, mas él callaba, cuando le preguntaban, callaba, ¿no? Y nada respondía. El sumo sacerdote, que era allí el papafrita de toda la parte de los religiosos, ¿no?, le volvió a preguntar y le dijo, y aquí le pregunta y le confronta y le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Rey ungido, el Hijo del bendito, ese que estamos esperando? ¿Eres tú o no? Dilo, sí o no. Y Jesús le dijo, yo soy. Ego eimi. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La palabra yo soy, ego eimi, hermanos, tiene una reacción, produce una reacción muy particular, ¿no? Que pocas respuestas a esa pregunta son tan contundentes, ¿no? Cuando tú dices yo soy. ¿Quién es el que es tal? Yo soy. Es una pregunta que no deja, una respuesta, mejor dicho, que no deja lugar a dudas, ¿no? Y si nosotros continuamos leyendo la porción del Evangelio en San Marcos, cuando Jesús dice eso, yo soy y veréis al Hijo del Hombre, ¿qué hace el sumo sacerdote? Se rasga las vestiduras, ¿no?, de la blasfemia que dijo este hombre, es el Hijo de Dios y tal. No puede soportar lo que está diciendo, no puede soportar el hecho de ser quien era, hizo que le llevaran a Jesús a la cruz, ¿no?, cumpliendo así su misión. Solamente quien era verdaderamente el yo soy, solamente quien era verdaderamente el yo soy, pudo llevar a cabo ese maravilloso regalo de la salvación para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. El primer yo soy que nos encontramos en la palabra, o el primero que he traído para mencionar, es yo soy el Mesías. Él es el Rey ungido. Y gracias a que Él es el yo soy, no importa que los demás se rasguen las vestiduras. Gracias a ese yo soy es que el sacrificio en la cruz del Calvario fue efectivo para ti y para mí, queridos hermanos. Porque Él es el ego eimi, Él es el yo soy, Él es el gran yo soy. Y el segundo yo soy es yo soy el pan de vida. Eso lo podemos encontrar en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, 35. Yo soy el pan de vida. Aquí Jesús está hablando con un montón de personas y les dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? En este yo soy, ego eimi de Jesús, Jesús se presenta como
el único que puede saciar verdaderamente al hombre en su hambre y en su sed, y se llama a sí mismo el pan de vida, ¿no? En los tiempos de Jesús, el pan era la comida, ¿no? Hoy en día, pues, el pan es, no sé, el contorno, lo que utilizamos para meter adentro las cosas del bocadillo, o lo que utilizamos para mojar el pan cuando la salsa está rica, qué sé yo, ¿no? O antes de comer, lo primero que le ponemos un poquito de alioli o mantequilla, antes de traer la comida de verdad, ¿no? Pero en ese tiempo el pan era la comida. El pan era prácticamente el centro de la comida, ¿no? Era el centro de la alimentación, ¿no? Y Jesús está diciendo que el que viene a Él y el que cree en Él es como si se estuviese nutriendo de un alimento que nunca va a hacer que vuelva a tener hambre y vuelva a tener sed. Era como el alimento que sacia para siempre, ¿no? En este contexto, si nosotros leemos Juan capítulo 6, un poquito antes, nos vamos a dar cuenta que las personas habían experimentado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? ¿Se acuerdan de ese milagro? Y dice después que la gente estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús, cuando ve a la gente, va y les dice: vosotros me estáis siguiendo porque yo os doy de comer. Porque yo multiplico pan y peces y vosotros os saciáis, ¿no? Y ellos empezaron a hablar acerca de Moisés. Dice: a Moisés nos dio el maná en el desierto de nuestros padres, ¿no? Cuando salieron de Egipto, lo que hablamos al principio. ¿Y tú qué señal nos das, no? Y Jesús les dice: Moisés nos dio pan. El que dio pan fue Dios. Y ahora mismo ustedes están experimentando el milagro del pan que desciende verdaderamente del cielo. Y ese pan soy yo, dice el Señor. Yo soy el verdadero pan de vida que desciende del cielo y que da vida al mundo. Obviamente Jesús no estaba hablando de pan literal. Él estaba hablando de Él, ¿no? Y entonces es cuando los presentes dicen: Jesús, dame de ese pan. Danos de ese pan que baja del cielo y que Dios da. Y Jesús les dice: que es que no es pan de comer, ese pan soy yo. Este es uno de los pasajes que la Iglesia Católica Romana utiliza para apoyar su doctrina de la Eucaristía y de la transustanciación. Habéis escuchado hablar, ¿no? Esa doctrina, ellos comen pues la Santa Cena que comemos nosotros, pero ellos dicen que el pan, pues, no sé, sigue oliendo a pan, sabiendo a pan, siendo pan, pero es carne, la carne del Señor. Y lo mismo con el vino, ¿no? Sigue teniendo sabor a vino, oliendo a vino, pareciendo vino, pero si tomas mucho, pues te puedes marear, porque aunque es vino, se convierte pues en la sangre de Jesús, ¿no? Y de todos los ego eimi, de todos los yo soy de Jesús, por alguna razón el catolicismo romano cogió y lo convirtió en literal, ¿no? Lo interpretó como literal, ¿no? Los demás yo soy, todos tienen un significado profundo, pero un significado simbólico y un significado espiritual. Y cuando Jesús dice: yo soy el pan, no nos imaginamos a Jesús, no sé, con una cabeza de pan Bimbo y con las manos así de baguette, un poco raro, ¿no? No, realmente Jesús estaba hablando de manera simbólica, ¿no? En el versículo 6, en el 54 del capítulo 6, Jesús sigue diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ahí el católico romano dice: hay que comer la carne y hay que beber la sangre, ¿no? Y yo le resucitaré en el día postrero. 55, porque mi carne es verdadera comida, dice la palabra, y mi sangre verdadera bebida, ¿no? Y el católico dice: ¿estás viendo? Que la carne de Jesús es verdadera comida y la sangre es verdadera bebida. Sin embargo, la palabra verdadera que el Señor utiliza allí, la misma palabra en griego para decir la carne de verdad y sangre de verdad, la utiliza Jesús en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en el próximo ego eimi, que es el próximo yo soy, que es: yo soy la vid verdadera. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, ¿no? Estas son las palabras que leemos en Juan 15:1. La palabra dice que Él es la planta de uva de verdad, la planta de uva verdadera, ¿no? Y no nos imaginamos a Jesús con una planta de uva con
pámpanos allí con cositas, uvas colgando, ¿no? Porque está claro que Jesús no está diciendo que Él es una planta de uva. Con este yo soy, el Señor quiere transmitirnos la relación que Él anhela que nosotros tengamos con Él. Versículos 4 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Vale? Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15. Juan 15, versículos del 4 al 5 he leído. 4 y 5. Jesús dice que nosotros somos los pámpanos, ¿no? No porque Jesús diga que nosotros somos los racimos de uva, nos vamos a convertir literalmente en racimos de uva, ¿no? Pero Jesús utiliza esta simbología para invitarnos a que permanezcamos apegados, unidos a Él, ¿amén? Obedeciéndole a Él, amándole y poniendo en práctica sus palabras, ¿no? De la misma manera que un racimo de uva separado de la planta de la vid no puede, no sé, si tú lo separas, no le van a seguir saliendo uvitas, no, porque separado, pues ya está muerto, ¿no? Ni una manzana, si la quitas, pues se va a desdoblar en 2 manzanas y en 4 y después no funciona así, ¿verdad? Separado de la rama principal, de la vid principal, nada puede hacer un fruto. El fruto no puede llevar fruto en sí mismo. Amén. Entonces, aquí lo que está hablando Jesús es que Él es la vid verdadera y nosotros tenemos que estar apegados a Él, junto a Él, obedeciéndole. Después, el siguiente, ego eimi, es yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, perdón. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos a un Jesús que se denomina a sí mismo la luz del mundo. El ego eimi to phos en griego, ¿vale? Vemos a un Jesús que se llama a sí mismo la luz del mundo, ¿no? Y el que no le obedece, que no camina con él, que no camina con él, caminará en tinieblas, dice la palabra. Andar en tinieblas significa caminar sin un rumbo claro, significa estar propenso a caer en agujeros, significa ser propenso a tropezarse con las cosas, porque si no ves, te tropiezas, ¿no? Significa que no tienes un rumbo claro tampoco porque no estás viendo allí adelante, ¿no? Y Jesús nos dice, yo soy el que ilumino el camino del mundo. Yo soy el que muestra las cosas verdaderamente como son y que es la luz de la vida, la luz de la vida eterna. Este es uno de los pasajes, lo quiero decir rapidito para no coger mucho tiempo en esto, pero este es uno de los pasajes que refuta claramente lo que hablamos al principio de la unicidad y que apoya la Trinidad de Dios, porque si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, los religiosos van y le dicen a Jesús algo muy interesante. Le dicen a Jesús, no, tú lo que estás diciendo, lo estás diciendo porque lo dices tú, pero ¿por qué te tenemos que creer a ti? Eso es más o menos lo que se conoce como un razonamiento circular. ¿Habéis escuchado lo que es un razonamiento circular? Es algo así como si yo digo, yo soy el hombre más inteligente del mundo. Y tú me preguntas, ¿y cómo sabes que tú eres el hombre más inteligente del mundo? Y yo te digo, pues porque yo soy el hombre más inteligente del mundo y yo lo digo, ¿no? O sea, no hay ninguna, no hay nada externo que lo apoye, ¿no? Yo soy inteligente y yo lo digo y yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Como Juan Palomo.
Entonces, los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús, tú dices que tú eres la luz del mundo, ¿verdad? Pero eso lo estás diciendo tú. Y Jesús les dice algo muy curioso. En el versículo 17 de ese mismo pasaje de Juan capítulo 8, les dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Qué pasaba allí? Que yo no puedo decir que yo soy algo si yo no tengo por lo menos dos testigos que me digan que yo soy algo. O sea, yo no puedo decir, o sea, imagínate que yo voy a la corte y me dicen tal cosa, no, yo lo vi porque usted robó el banco. No, yo no no robé el banco. ¿Por qué? Porque yo soy yo y yo me veo y yo no robé el banco. O sea, no puede ser, no. Tienen que ser dos testigos y eso era lo que decía la ley. Entonces, por eso los fariseos les dijeron, tú no puedes decir eso de ti. Entonces Jesús les dice en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dos testigos, ¿no? El testigo, uno es Jesús y el otro es el Padre, ¿no? Eso sería imposible si el Padre y el Hijo fuesen la misma persona. No pueden dar testimonio. Aquí tenemos evidencia, parte de evidencia, pues, de la Trinidad. Otro ego eimi, muy bonito, es el yo soy de la preexistencia de Jesús. El mismo Jesús sabía que él preexistía. En Juan 8:58, Jesús dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto habla acerca de la divinidad de Jesús. Jesús existía con el Padre como lo atestigua Juan 1:1. En el principio el verbo ya existía, el yo soy ya era, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Otro ego eimi, yo soy la puerta. Lo vemos en Juan 10:9. Capítulo 10, versículo 9 del Evangelio según San Juan. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuevamente Jesús está hablando de manera simbólica, no está diciendo que él era una puerta de madera y tal con su picaporte y la cosa, no. No, Jesús está utilizando una simbología. Las puertas eran esos lugares que estaban en los muros de la ciudad, donde a la persona se le permitía entrar o no. La puerta bíblicamente representa autoridad en el lenguaje bíblico, ¿no? Si tú vas a entrar a otro país, necesitas documentación en regla que te dejen pasar por esa puerta, y la documentación en regla es lo que te confiere a ti autoridad para tú poder entrar o no de ese país. Jesús es el único medio a través del cual nosotros pasamos para obtener la vida eterna. Es a través de Jesús. Él es la puerta. A través de él nosotros pasamos. Ego eimi, la puerta. Yo soy la puerta. Otro ego eimi es yo soy el buen pastor. Eso que Dios le dijo allí a Moisés, yo soy, pues Jesús repite, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, hablando de la divinidad de Jesús. Y en este caso, yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Es lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Normalmente, hermanos, el pastor no es el dueño de las ovejas. El pastor es el que el dueño de las ovejas contrata para que lleve a pastorear a sus ovejas, ¿no? Y cuando están las ovejas y se acerca un animal feroz que se quiere obviamente pues comer alguna oveja, el pastor tiene dos opciones, pues o quedarse quieto, tranquilo, que se la coma y salvar al resto del rebaño, o arriesgar su vida, irse a pelear con el lobo, con el puma o con el animal feroz para salvar la vida de la oveja. Ese es un buen pastor. Las ovejas no son de él, pero él va y la salva. Y eso es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Salvar la vida. Para poder salvar la vida de la oveja tiene que poner en riesgo la suya, tiene que dar la suya. Ese es un buen pastor. Y Jesús puso su vida
por cada uno de nosotros. Yo soy el buen pastor. Otro ego eimi, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo que aquí hay poco que explicar, ¿no? Aquí en Jesús se resume la posibilidad de que el hombre viva eternamente y resucite en el día postrero, ¿no? En Jesús se resume la paradoja más grande que la Biblia nos presenta, que aunque muramos, viviremos. Ese es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el último ego eimi que quería compartir, hermanos, y con esto concluimos, está en Juan 14:6. Versículo súper conocido, Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Juan 14:6. Este versículo resume el Evangelio de Jesucristo perfectamente, el Evangelio del Señor, ¿no? Y cómo nosotros debemos ver a Dios, ¿no? Este versículo nos dice que sin Jesús no hay Dios, porque Jesús es la manera que tenemos para llegar al Padre, ¿no? Hay personas que piensan que este versículo habla solamente de la salvación, pero en realidad, ese camino o ese puente que Dios ha tendido para comunicar al hombre con Dios, con el Padre, ¿no? Pero yo creo que ese versículo va mucho más allá de eso, ¿no? Ese versículo dice que sin Jesús, que es la palabra, el verbo de Juan 1:1, nosotros no hubiésemos tenido como seres humanos la revelación de que hay un Dios en los cielos. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese mensaje que cantan los cielos, que cuentan el firmamento, es Jesús revelándose a los hombres para poder nosotros tener acceso a Dios. Si no hubiese un cielo, si no hubiese una creación, la creación no cantaría de la gloria de Dios, no diría de la gloria de Dios, y el ser humano no se daría cuenta de que hay un cielo infinito que habla de la gloria de Dios. Eso que habla de la gloria de Dios, ese es Jesús haciendo puente entre el hombre y Dios. Sin Jesús no hay Dios. Sin Jesús no hubiésemos podido tener no solamente la salvación, sino acceso y conocer que existe un Dios allí en los cielos. Por eso es que Jesús lo es todo, hermano, para nosotros. Sin Jesús no hubiese habido ese mensaje, porque es a través de Jesús que podemos acceder a la verdad de Dios. Y Jesús dice también, yo soy la verdad. El Padre es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad, dice la palabra. Hermanos, la verdad no es la religión que yo sigo. La verdad no es la doctrina o el conjunto de doctrinas que yo creo. La verdad no es lo que yo